Este 10 de diciembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en esencia proclama que todas las personas somos libres y que nuestros derechos culminan donde empiezan los de los demás. Hoy en el programa hablaremos sobre este importante tema. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos, dijo alguna vez el Papa Juan Pablo II. Esta sería, quizá, la frase que resume la intencionalidad e importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Este documento recoge los derechos inherentes al ser humano y cuenta con 30 artículos que mencionan los derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural, los cuales solo se ven limitados por el reconocimiento de los derechos y libertades de los demás. Por ello, en el preámbulo de la Declaración, se considera que es el régimen de derecho el que garantiza el respeto a los derechos humanos. El artículo 1 expresa que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Mientras que el artículo 2 recalca que todos gozamos de los derechos y libertades de la Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Hace 63 años, solo los estados gozaban de protección internacional. Es la Declaración la que marca un hito en el camino hacia el reconocimiento de la libertad y dignidad individual y de su defensa a nivel mundial. Aunque este documento no es obligatorio para los estados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido traducida a más de 330 idiomas y ha inspirado muchos tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Actualmente, todos los Estados miembros de la ONU han ratificado al menos uno de estos pactos sobre derechos humanos. Además, los principios básicos de la Declaración forman parte de las leyes de diversos países con diferentes tradiciones culturales, jurídicas y sociales. Sin embargo, en muchas zonas, estos derechos se siguen vulnerando. Todavía nos enfrentamos a guerras, violaciones, abusos de autoridad, discriminación, pobreza extrema y hambruna. Por lo que hoy, más que nunca, debemos buscar nuevos mecanismos para que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea una realidad en todos los rincones del mundo. Bien amigos, ese fue nuestro informe, pero para ubicarnos mejor en el tema, estamos como todos los sábados con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, si bien la declaración se ha dado hace más de 60 años, ¿cuál es la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Mira, así como existieron momentos importantes en el mundo del constitucionalismo y de los derechos, como por ejemplo la Revolución Francesa, el año de 1948, cuando se instaura formalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este hecho implica un nuevo cambio en la humanidad. Todos los países, incluso los del bloque soviético en esa época, es decir, los países de la órbita comunista, los países árabes, los países latinoamericanos, los europeos, todos suscribieron esta declaración. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo entró en una nueva época. Esta época es la época de los derechos. Entonces, hoy, así como se habla de la internacionalización de la economía, de la globalización, hoy por hoy los derechos humanos recorren todo el mundo y todas las sociedades deben adscribirse a sus principios. ¿Y qué mecanismos del Estado en nuestro país son los que hacen que se respeten los derechos humanos? Efectivamente, tanto el Poder Judicial,
el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen como finalidad principal garantizar la efectividad de estos derechos cuando estos son vulnerados. Gracias, Francisco, y con ustedes, amigos, nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos con la doctora Rocío Silva Santiesteban, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Volvemos. Bien, amigos, estamos de vuelta en el programa Tus Derechos y para conversar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos estamos con la doctora Rocío Silva Santiesteban, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Buenos días, doctora ¿Qué tal? Rocío. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, claro. Bienvenido. Gracias por estar aquí usted. Y para empezar, explíquenos un poco el tema de en qué contexto se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, lo que sucede es que el tema de los derechos humanos no se puede, digamos, limitar solo a la declaración, ¿no? A pesar de que la declaración fue un hito importante, ¿no? Tenemos que recordar que, digamos, el tema de los derechos del hombre y del ciudadano fue fundamental para la Revolución Francesa, es decir, para instituir un Estado de Derecho a la caída del rey, ¿no? Cuando caen los reinados y los reyes en Europa, que pensaban ellos mismos que tenían, digamos, el poder dado desde Dios hacia ellos, claro, ¿no? Para ejercer como soberanos en un determinado territorio. Lo que se plantea es que los derechos no pueden venir de Dios desde arriba hacia una persona, sino del pueblo, ¿no? De lo que se llamaba en esa época el Estado llano. Entonces, en ese momento es que se da esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, pasa por múltiples propuestas, etcétera, y Naciones Unidas reconoce el 10 de diciembre de 1948, exactamente, bueno, que es necesario dar una declaración de los derechos humanos, digamos, ¿no? Los derechos fundamentales. Entonces, se da en el contexto de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, porque a pesar de todo lo que se había reconocido, digamos, desde la evolución de la Revolución Francesa, igual hasta hubo la época durante la guerra. No, bueno, lo que pasó en Alemania en el periodo nazi fue algo terrible, la historia más cruel que sucedió en la humanidad, millones de personas muertas en campos de exterminio. Entonces eso fue muy chocante para los propios países europeos y para Estados Unidos y Rusia, que fueron los que participaron, digamos, de esta evolución de la guerra hacia más adelante, ¿no? Entonces, por eso es que se tomó, digamos, se planteó esta carta de los derechos, de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, todos los países la han firmado y la han ratificado. Y la han ratificado, ¿no? Eso a nivel internacional, pero nosotros como país, ¿cómo estamos a nivel de derechos humanos? Bueno, ese es un tema bien complejo, ¿no? En realidad, bueno, hay una deuda, ¿no? En relación con el tema de lo que fueron los años 80 y 90, ¿no? Digamos que para algunas personas, como la Comisión de la Verdad y para algunos defensores de derechos humanos, esa etapa la llamamos la etapa del conflicto armado interno, ¿no? Claro. Entonces, durante esa etapa hubo violaciones de derechos humanos y por supuesto también violaciones comunes, en el sentido en que hubo también terrorismo en efecto, ¿no? Pero sin embargo el Estado peruano también reaccionó de una manera, digamos, no prudente, negativa, muy negativa, y el planteamiento de, digamos, para tratar de controlar el terrorismo fue un planteamiento de represión sobre todo, ¿no? Y esa represión fue una represión indiscriminada en determinados momentos, ¿no? Entonces eso ha producido, bueno, según el informe de la Comisión de la Verdad, 70.000 muertos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el Estado peruano todavía tiene ciertas deudas con las personas cuyos familiares murieron en ese conflicto de parte de ambos lados, ¿no? O sea, tanto de parte de asesinados por el ejército o asesinados por Sendero, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso más significativo de
del tema de Sendero Luminoso ha sido el caso de Lucanamarca, ¿no? Que entró Sendero y mataron a toda la población. Sí, a una gran cantidad, incluyendo menores, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el Estado peruano todavía tiene algunas deudas. ¿Cuáles son? Judicializar los casos de violaciones de derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Llevarlos a juicio, ¿no? O sea, que sea un juicio justo y, digamos, responsabilizar a las personas que violaron derechos humanos en ese momento. En segundo lugar, reparar a las víctimas, que no significa solamente dinero, no significa solamente dinero. ¿Saben qué? Mire, un asunto que es bien importante y que yo lo he visto en el recorrido que he hecho más o menos por el Perú a partir de mi cargo como secretaria ejecutiva de la coordinadora, ha sido el reclamo de la población, sobre todo por reparación psicológica. Claro. Es decir, por tener acceso a psicólogos o a terapias para que ayuden a estas personas que han sufrido severos traumas a recuperarse. Justo sobre eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que se debe hacer para que esta historia no se repita? Porque siempre se habla que hay que conocer la historia para que no volvamos a caer en lo cíclico de ella, pero desde el punto de vista de derechos humanos. O sea, lo que se tiene que hacer es que, en primer lugar, se tiene que recordar. Pero no puede haber una memoria, no puede haber un recuerdo sin justicia. Y también esa memoria con justicia y con reparación nos va a llevar hacia el otro punto fundamental de este tema, que es la reconciliación, ¿no? O sea, la reconciliación no se puede dar sin justicia y sin reparación. Porque si se pretende, por ejemplo, plantear un perdón generalizado, claro, pero sin haber dado justicia a las personas que han estado durante 20 años buscándola, entonces esas personas se van a sentir frustradas. Pero esa reconciliación también va de la mano con las instituciones del Estado y las fuerzas del orden, que digamos que fueron todas las personas que participaron de... Bueno, a mí me parece que es fundamental varias cosas, ¿no? En ese sentido. En primer lugar, que haya un debate nacional, que no se ha dado, pero un debate nacional en el que participen todos los, digamos, actores del conflicto, ¿no? Y eso va a ser muy complejo y muy complicado, porque todos los actores del conflicto implican, digamos, claro, demasiadas posiciones. Pero por otro lado, a mí sí me parece importante y sería bien interesante que en las escuelas oficiales de los cadetes, tanto del Ejército como de la Marina y de la Aviación, y de la Policía, ¿no? Puedan llevar cursos de derechos humanos. Yo sé que se han dado cursos de derechos humanos, pero generalmente a nivel de los altos, digamos, directivos, claro, exacto, o sea, cuando ya son oficiales y pueden llevar, no sé, en la academia de guerra, en fin, pero sí, a mí me parece fundamental, así como se enseña en el colegio, algunos temas de la Constitución y derechos, se tiene que enseñar definitivamente el tema de derechos humanos, porque el tema de derechos humanos no se cierra en el post-conflicto armado. O sea, el tema de derechos humanos tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con la posibilidad de que estemos acá hablando y diciendo esto libremente. O sea, esa es la libertad de expresión y es un derecho fundamental. Hay un derecho a la salud, a la vida, a la educación. Entonces, los derechos humanos nos pertenecen a todos. Y en ese sentido, creo que hay ya una cierta voluntad política del Ministerio de Justicia por difundir la idea de que los derechos nos pertenecen a todos. Y ¿sabes qué? Y esto lo he aprendido yo del día a día y de ver a las personas cómo reclaman sus derechos. O sea, si tú no reclamas sus derechos, es muy difícil que las demás personas se los respeten, perciban, claro. Entonces eso yo me he dado cuenta porque yo soy una persona especialmente tímida, no soy muy reclamona. Y me he dado cuenta que cuando voy, por ejemplo, al hospital, a situaciones en donde hay que hacer colas o antiburocracia del Estado, y hay personas que sí tienen conciencia, ¿no? Conciencia clarísima de que, mire, yo estoy acá y no le estoy pidiendo un favor. Este es mi derecho. Y a mí eso me encanta, porque eso a mí me empodera, o sea, veo eso, escucho y digo, sí, yo también tengo esos derechos y tengo que hacerlos respetar, ¿no? Bueno, doctora, muchísimas gracias por su participación, por sus reflexiones y por el trabajo que hacen desde la Coordinadora Nacional. No, bueno, gracias a ti por invitarnos y por difundir este tema que a mí me parece que es fundamental y sobre todo por difundir el tema de que tus derechos, nuestros derechos, los derechos,
tenemos que defenderlos nosotros mismos. Claro, muchísimas gracias. Nosotros, amigos, nos vamos a un corte, pero regresamos con el congresista Heriberto Benítez para seguir conversando sobre este tema. Volvemos. Bien, amigos, ya nos encontramos con el congresista Heriberto Benítez, ampliamente conocido como un defensor de los derechos humanos. Bienvenido al programa, doctor. Gracias, doctor Morales, por la invitación. Bueno, en este aniversario de los derechos humanos, nosotros lo hemos invitado porque, en particular, usted tiene una vasta experiencia como abogado, defensor de casos de derechos humanos y también de casos penales muy complicados. ¿Cuál es un balance de esta experiencia que usted adquirió en este tema? Bueno, a mí me tocó desde muy joven defender los derechos humanos con una lectura de abogado, básicamente en los tribunales de justicia, ya sea fuero común o fuero militar. Me tocó ver desde los años 93 el proceso que le siguieron a 33 militares por intentar restaurar el orden constitucional cuando Alberto Fujimori dio un golpe de Estado y aprobó la Constitución del 79. Luego vi el caso de los estudiantes y el profesor de la Universidad La Cantuta. Luego vi el secuestro del general Robles. Después me tocó ver los juicios seguidos contra el general Ríos Araico, el tema de Leonor La Rosa, que fue víctima de tortura, secuestro y de maltrato físico. Luego defendí a abogados que eran acusados falsamente de subversivos, y así varios temas más que incluso me permitieron llegar a ser presidente de la Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima por 3 años. O sea, una labor efectuada con una óptica de un abogado defensor de los derechos humanos. Eso es lo que es muy interesante en su caso. Generalmente la defensa de los derechos humanos está vinculada a las ONG, a las organizaciones no gubernamentales, pero usted es un caso parecido al de Vallerriestra, cada uno con sus particularidades, ¿no? Pero siempre desde el ejercicio de la abogacía. Claro, y la percepción que he tenido yo es no tanto la de la defensa teórica, del estudio académico, de los medios internacionales, sino más una defensa en el campo, en el terreno, con habeas corpus, con amparos, con denuncias de prevaricato, yendo a los fueros militares a enfrentarse muchas veces utilizando definiciones jurídicas que los jueces militares de la época no las entendían. Yo recuerdo que cuando litigaba en muchas causas, uno hablaba, por ejemplo, del nullum crimen nulla pena sine lege. No hay delito ni crimen sin ley previa, y los militares se agarraban la cabeza creyendo que uno los insultaba, y uno tenía que explicarles que eso era parte de la formación jurídica. ¿Por qué? Porque en el fuero castrense los jueces eran de caballería, artillería, infantería, entonces no entendían, pero a pesar de eso librábamos la batalla, defendíamos los derechos humanos y hemos logrado causas positivas. Pero usted no cree que esta tarea individual, ¿no?, porque son pocos los que defienden de esta manera siendo abogados, no debe ser complementada con una labor de promoción, de difusión, para que no se cometan este tipo de violaciones a los derechos humanos? Sí, yo creo que los colegios de abogados deberían ser los abanderados, porque como son la conciencia jurídica del país, como participan todos los letrados a nivel nacional, creo que desde ahí debería impulsarse una promoción y una defensa de los derechos humanos, para que haya preparación, capacitación, educación, valores, formación, y todo eso en conjunto permita que la población sepa cómo defenderse cuando se comete un abuso. Yo le aseguro, doctor Morales, que muchos de los televidentes algún día han sido objeto de algún atropello legal y no saben a dónde acudir, y peor si es fin de semana, porque van al Ministerio Público y los fiscales de prevención del delito no están, van a la Defensoría del Pueblo y los sábados no atienden, van al Congreso, no hay parlamentarios, van donde un abogado, a veces les cobran por ejercer la defensa. Entonces el ciudadano dice, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Me voy a la comisaría y de repente quedo detenido porque soy testigo de un delito. Entonces, ¿qué puedo hacer?, se pregunta ese ciudadano. Hay que orientarlos, educarlos y prepararlos. En su caso, el ejercicio de la defensa jurídica, tanto en el ámbito penal como en los derechos humanos, usted no siguió el camino de formar una ONG o convertirse en un académico, sino usted pasó a la política. Y como político, como congresista, usted ha estado un periodo en el 2001 al 2006 y luego ha retomado actualmente. ¿Ahí también ha continuado haciendo una labor por los derechos humanos? Claro, incluso me han sucedido cosas curiosas. Cuando intenté ser profesor de la universidad donde estudié,
hubo una especie de veto a mi enseñanza porque era rival político del gobierno de turno. No me dejaron dictar clases. Y recuerdo que unos alumnos del primer año me llevaron a un auditorio en un colegio para dictarle una charla de derechos humanos porque no me dejaban dictarla en el claustro universitario. Luego, esta experiencia me permitió decir, no solo hay que defender, hay que capacitar. Y cuando llegué al Congreso de la República, el primer año del 2001 me correspondió presidir la Comisión de Derechos Humanos y la convertimos en una especie de comisaría. Recibíamos permanentemente denuncias, hacíamos audiencias públicas y tratábamos de ayudar a la gente. Al final, los políticos de la época desaparecieron la Comisión de Derechos Humanos y la fusionaron y hoy día se llama Justicia y Derechos Humanos. O sea, hubo un pequeño retroceso en el tema teórico, ¿no? O sea, ¿usted propondría que en esta actual legislatura se vuelva a dividir esta comisión? Yo creo que sí. Creo que el tema de derechos humanos es específico. Requiere un tratamiento especial y con gente capacitada. No se puede mezclar con una labor de justicia. En el caso del Ejecutivo puede ser porque la función de los ministerios es distinta, pero en el campo del Congreso, con legislación, fiscalización y representación, los derechos humanos deben estar identificados plenamente. El sistema judicial peruano, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional, no son las únicas vías para defender los derechos humanos. Mejor dicho, cuando estas vías son ineficaces, se acude al sistema interamericano. Usted también ha tenido una importante participación y experiencia a nivel del sistema interamericano. ¿Cuál es su valoración sobre este sistema? Mira, cuando hemos agotado la primera etapa judicial, por ejemplo, con habeas corpus, nos hemos visto acudir primero al Tribunal Constitucional. Y en muchos casos hemos logrado, gracias al tribunal, habeas corpus favorables y hemos logrado proteger a víctimas. Cuando en épocas anteriores los tribunales estaban controlados por partidos políticos, había que ir a la instancia supranacional, al sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Hemos ido a la Comisión Interamericana y hemos logrado medidas cautelares, soluciones amistosas y recomendaciones. Y algunos casos han sido llevados por la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí me ha tocado ir de testigo en varios casos. En el caso Chesti, por ejemplo, fui de testigo por ser representante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Y así hemos venido trabajando no solo en el ámbito nacional, sino también supranacional por la defensa de los derechos humanos. ¿Y cuál cree que debe ser la posición del gobierno en este quinquenio en relación a los derechos humanos? Por ejemplo, en el tema de las reparaciones a las víctimas de la violencia interna y que están en las conclusiones de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, ¿no? Por citar un tema. Yo creo que es un tema crucial. Hay personas que han sufrido, han sido víctimas de violencia y tienen que ser reparadas, tienen que ser resarcidas. Además, hay sentencias de la Corte Interamericana que aún no se han cumplido con reparar a las víctimas por el daño que le causaron. Y además, tenemos que respetar los compromisos internacionales. Hay convenios que ha suscrito el Perú que forman parte de nuestro orden jurídico que tenemos que respetarlos. La Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, las Naciones Unidas, las relatorías especiales, los comités de derechos humanos. Si nosotros nos separamos y nos aislamos del mundo internacional, es perjudicial para todos los ciudadanos. Así que cuando yo escucho por ahí algunas voces que tratan de querer apartarse del sistema interamericano, de enfrentarnos con los organismos de derechos humanos, yo creo que no, hay que estar firmes. Eso sería un retroceso flagrante. Así es, sería un retroceso abismal, peligroso, que perjudicaría no a la clase política, sino a los ciudadanos. El amigo televidente que hoy día nos está viendo sabe que si en el Perú no encuentra justicia, puede acudir a una instancia internacional y ahí encontrar la protección de sus derechos fundamentales. Bueno, doctor, en este Día de los Derechos Humanos creo que ha sido bastante ilustrativa. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el congresista Heriberto Benítez. Bien, Stephanie, esta fue una entrevista relativa a la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial. Así es, Francisco, muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy con nosotros, pero no nos podemos ir sin recordarles nuestra cuenta de Facebook, Tus Derechos-TV Perú, y nuestro correo electrónico, tus-derechos@tvperú.gov.pe, donde pueden dejar sus comentarios, sugerencias y de repente decirnos qué otro tema les gustaría que tratemos aquí en el programa. Ya lo saben, nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.